Bienvenidos a este canal, donde exploramos las historias más oscuras, impactantes y ocultas del mundo. Aquí te cuento relatos personales de guerra, historias reales de antiguas civilizaciones, culturas, religiones y pueblos que marcaron la humanidad, pero desde una perspectiva única, como si lo vivieras en primera persona. Cada video es un viaje al pasado, lleno de emociones, miedo, dolor, supervivencia y enseñanzas que no encontrarás en los libros. Estamos en el camino para llegar a nuestra meta de 500 suscriptores. Tu apoyo es fundamental. Si te apasiona este tipo de contenido, suscríbete, activa la campanita y no olvides dejar tu comentario, que ayuda muchísimo para que este canal siga creciendo y pueda traerte más historias como estas. Prepárate para descubrir la cara más cruda de la historia, porque aquí las voces del pasado cobran vida. ¿Desde qué parte del mundo estás viendo este video? Escríbelo en los comentarios. ¿De qué país eres? ¿Desde qué ciudad? ¿Qué hora es ahí? ¿Ahora mismo? Me encanta saber hasta dónde están llegando estas historias, ver gente de diferentes rincones del mundo conectada por el mismo interés en la historia, las guerras, las religiones y los relatos humanos. Eso no tiene precio. Comenta tu país, tu ciudad y la hora que es ahora. Vamos a ver cuántos países se reúnen aquí en este canal oscuro que da voz a las historias más intensas de la humanidad. Te leo en los comentarios. Mi nombre es Deimos. Lo escribo aquí porque los nombres son lo primero que la guerra te arrebata. Primero te quita el tuyo y te da un apodo o un número. Luego te quita los nombres de tus amigos, convirtiéndolos en cadáveres anónimos bajo tus pies. Han pasado años y los poetas ya tienen sus canciones sobre nosotros. Cantan sobre 300 héroes, sobre gloria, sobre un sacrificio noble. Son mentiras, mentiras hermosas, pero mentiras al fin y al cabo. No hubo gloria en ese paso, solo hubo piedra fría, acero, sangre caliente y el olor a miedo. No éramos héroes, éramos hombres acorralados, sucios, aterrorizados, que habíamos decidido vender nuestras vidas al precio más alto posible. Escribo esto, dictándoselo a un joven que me mira con los ojos muy abiertos, porque la verdad merece ser contada. No la de los reyes, ni la de los generales, sino la del hombre en la fila, el que sintió el aliento del enemigo en su cara y el calor de la sangre de su amigo corriendo por su brazo. La gente que poblaba mi mundo en esos días. Yo, Deimos, yo era el del medio, ni el más fuerte, ni el más joven, ni el más valiente. Era un observador, el que se fijaba en los detalles, el temblor en la mano de un compañero, la forma en que el sudor trazaba surcos en la mugre de una cara. Mi versión de la historia es la de las pequeñas cosas que componen un horror inmenso. Demetrio, nuestro general, lo llamábamos el viejo zorro. Tenía arrugas alrededor de los ojos, pero esos ojos veían todo. No necesitaba gritar. Su calma en medio del caos era un ancla para todos nosotros. Nos conocía a cada uno por nuestro nombre, sabía de nuestras familias. Por eso lo seguíamos, no por Sarek, sino por él. Sarek, el Rey Dios, un concepto, una palabra en un decreto leído por un heraldo. Decían que su palacio tenía suelos de oro pulido y que nunca repetía una túnica. Mientras nosotros nos preparábamos para morir en el barro, él probablemente estaría celebrando un banquete. Luchábamos bajo su estandarte, pero su nombre era una maldición en nuestros labios. Era la antítesis de todo lo que contaban del fundador. Kaelen, ese rey de leyenda que liberaba pueblos en vez de aplastarlos. La historia de Kaelen parecía un cuento de niños en el mundo de Sarek. Stelios, el oso, mi hermano de escudo, un hombretón que se había hecho famoso por ganar una apuesta partiendo un pequeño tronco de olivo con las manos. Reía fuerte, comía por dos y amaba a su mujer y a su hija pequeña más que a su propia vida. Era
la fuerza bruta, el corazón de nuestra pequeña unidad. León, el cachorro, no tendría más de 18 inviernos. Se había unido a la guardia de élite con el fuego de la inmortalidad en los ojos. Cada orden la cumplía con un fervor casi religioso. Veía a Demetrio como a un dios y a la batalla como su oportunidad de forjar su nombre en la historia. Aún no sabía que la historia se forja con sangre y se olvida rápido. Licaón, el cínico, un veterano de las guerras fronterizas del norte, tenía una cicatriz que le cruzaba el labio y le daba una mueca perpetua de desprecio. No creía en los dioses, ni en los reyes, ni en la gloria. Creía en una espada afilada y en un escudo resistente. Morimos para que los ricos puedan seguir siendo ricos, solía decir. Pero a pesar de su cinismo, era el primero en tapar un hueco en la formación. Parte 1. La calma. Antes de la tormenta de acero. El viaje hacia El Paso fue extrañamente silencioso. Marchábamos durante días bajo un sol implacable. El polvo nos metía en la garganta, en los ojos, en cada pliegue de la piel. Por las noches no había las canciones ni las bravuconadas habituales de los soldados. Solo el sonido del viento y el crepitar de las hogueras. Todos sabíamos los números. 300 de la guardia de élite, apoyados por unos pocos miles de aliados. Contra nosotros, el ejército de Sarek. Cifras que sonaban absurdas. 200.000, 500.000, 1.000.000. Los rumores crecían con cada kilómetro. Cuando vimos las Termópilas por primera vez, un escalofrío recorrió la columna. No era un lugar inspirador, era una trampa. Una pared de roca desnuda a nuestra izquierda que parecía arañar el cielo. A la derecha, el mar golpeaba con furia las rocas, como si quisiera devorar la tierra. Y en medio, ese camino estrecho, ese corredor de la muerte. Aquí es, murmuró Licaón a mi lado, sus ojos entrecerrados. Un buen lugar para morir. La primera noche fue un ejercicio de controlada normalidad. Nadie admitía el terror que sentía. El aire era denso, cargado de sal y de una tensión que podías masticar. Nos sentamos en pequeños grupos. El sonido metálico y rítmico de las piedras de afilar sobre el acero de las espadas era lo único que rompía el silencio. Era un ritual, un intento de imponer orden en un universo que estaba a punto de volverse loco. Stelios estaba sentado frente a mí. Sus enormes manos, capaces de matar a un hombre a golpes, luchaban por coser un pequeño desgarro en su capa. Le prometí a Elara que volvería. «Con esta capa», dijo en voz baja sin levantar la vista, «dice que le da suerte, y lo harás». Le respondí, aunque la mentira me supo a ceniza en la boca. «¿Tú crees, Deimos? ¿De verdad lo crees?» Levantó la vista y sus ojos, normalmente alegres, estaban llenos de una profunda melancolía. Anoche soñé con mi niña, con Ione. Me enseñaba una flor que había encontrado, y yo no podía tocarla. Mi mano la atravesaba como si fuera humo. Me encogí de hombros. ¿Qué podía decir? Son solo sueños. Hermano, el cansancio nos juega malas pasadas. Los sueños son mensajes, intervino Licaón, que estaba limpiando sus grebas con un trozo de tela grasienta. Y ese es bastante claro. Nos vamos a convertir en humo. Cierra la boca, cínico, espetó León, que estaba cerca. Su rostro joven estaba tenso por la indignación. Moriremos por un propósito, por la libertad. Licaón soltó una risa seca, sin humor. Libertad. Dile eso al campesino cuya granja quemamos para que el enemigo no la use. Dile eso a la madre cuyo hijo reclutamos a la fuerza. La libertad es una palabra que los reyes usan para que los pobres mueran por ella. Antes de que León pudiera saltar, la figura de Demetrio se materializó en la penumbra. El silencio cayó al instante. Se detuvo y miró al norte, hacia el horizonte que ya empezaba a brillar con el resplandor de miles de hogueras enemigas. Parecía un océano de fuego a punto de romper sobre nosotros.
Sé lo que estáis pensando, dijo, su voz tranquila, pero llegando a Ashinto. En cada uno de nosotros veis sus fuegos y contáis vuestros últimos latidos. Tenéis razón en tener miedo, yo también lo tengo. Esa confesión nos desarmó. Un general admitiendo su miedo. No os voy a hablar de gloria. No os voy a pedir que muráis por Zarek, ni siquiera por la patria. Os pido algo más simple. Mirad a vuestro lado. Su mirada se posó en Stelios, en León, en Licaón, en mí. Ese hombre a vuestro lado es vuestra patria ahora. Su vida vale más que la vuestra. Protegedlo, luchad por él, porque él hará lo mismo por vosotros. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. No tenemos que ganar, solo tenemos que resistir. Tenemos que ser la roca contra la que sus olas se rompan una y otra vez. Tenemos que enseñarles que un hombre que lucha por su hogar es más fuerte que 10 hombres que luchan por un sueldo. Mañana nos convertiremos en un muro de escudos y corazones. Y ese muro no caerá. Se dio la vuelta y se fue, dejándonos en un silencio profundo y cambiado. El miedo seguía ahí, pero ahora tenía un compañero, la determinación. Licaón escupió al suelo, pero vi que su mano apretaba con fuerza el mango de su espada. León tenía lágrimas en los ojos, pero no eran de miedo. Stelios me miró y asintió lentamente. El pacto estaba sellado. No éramos 300 hombres, éramos un solo cuerpo, con un solo propósito. Parte 2. El bautismo de sangre. El amanecer llegó frío y gris. Nadie había dormido. Forzamos un trozo de pan seco y un sorbo de agua. El estómago estaba hecho un nudo. Luego, el sonido. Empezó como un zumbido de abejas lejanas, creciendo y creciendo hasta convertirse en un rugido que hacía vibrar la tierra, el aire, nuestros propios huesos. Aparecieron en la boca del paso. Una masa informe de hombres, una marea oscura que gritaba en una docena de lenguas. Sus escudos de mimbre y sus túnicas de colores parecían un chiste frente a nuestro bronce. ¡Escudos!, gritó la voz de Demetrio, cortando el aire. El sonido fue ensordecedor. 300 escudos de bronce chocando, encajándose. ¡Clang! Formamos el muro. Las lanzas de las 2 primeras filas se proyectaron hacia adelante. Me agaché detrás de mi escudo, mi mundo reducido a la ranura de visión. Mi corazón latía tan fuerte que creía que se me saldría del pecho. El olor de mi propio sudor llenaba mi casco. ¡Firmes!, fue la última orden. El impacto fue como si una montaña se derrumbara sobre nosotros. Fue un crunch masivo, un sonido de madera astillada, metal abollado y huesos rotos. La presión era inimaginable. Sentía el escudo de Stelios a mi izquierda y el de Licaón a mi derecha, todos empujando como una sola entidad. El hombre frente a mí, un medo con la barba trenzada y los ojos inyectados en sangre, gritó y empujó su lanza. Se desvió en mi escudo. Mi propia lanza encontró su cuello. No hubo un grito. Solo un sonido húmedo, un gorgoteo, y sus ojos se abrieron con sorpresa antes de quedar vacíos. No hubo tiempo para pensar. Lo empujé a un lado con el escudo y otro ocupó su lugar al instante. ¡Empujad!, rugía Demetrio desde algún lugar detrás de nosotros. ¡Empujad o moriréis! Era un trabajo de carnicero, un empujón constante. El suelo desapareció bajo una capa de cuerpos y fluidos. La sangre lo hacía resbaladizo, pegajoso. El aire era espeso, una mezcla de sudor, sangre y el olor agrio de las entrañas. Un hombre a mi derecha cayó con un grito ahogado, una flecha sobresaliendo de su ojo. Al instante, un soldado de la tercera fila ocupó su lugar, pisando su cuerpo sin miramientos. La línea no podía flaquear. Tras lo que pareció una vida entera, se retiraron. O más bien, rompieron filas y huyeron, dejando atrás una rampa de muertos y moribundos. No hubo celebración,
solo el sonido de 300 hombres jadeando, aspirando aire a bocanadas. Primera fila atrás, segunda, al frente. Retrocedimos tropezando. Me quité el casco y vomité. Era un vómito agrio que me quemó la garganta. Alguien me pasó un odre de agua. Bebí desesperadamente. Vi a León. Su cara de niño había desaparecido. Estaba pálido como un muerto, cubierto de sangre que no era suya. Pero en sus ojos había una luz dura, salvaje. Había matado. Se había convertido en uno de nosotros. El descanso fue breve. Cargaron de nuevo. Y de nuevo. Perdí la cuenta. El día se convirtió en una pesadilla borrosa de gritos, acero y sangre. Al atardecer, cuando cargaron los inmortales, supimos que estábamos en otro nivel. No gritaban. Avanzaban en un silencio aterrador. Sus máscaras de tela ocultando sus rostros. Sus movimientos eran económicos, mortales. No se estrellaban contra nosotros. Probaban la línea, buscando un punto débil, una grieta. Uno de ellos se enfrentó a Licaón. Fue una danza de muerte. El inmortal era más rápido, pero Licaón era un superviviente. Bloqueaba, esquivaba, usando su experiencia. Finalmente, en un movimiento desesperado, Licaón dejó caer su escudo y clavó su espada en el muslo del inmortal. El inmortal cayó de rodillas, pero aún así logró clavar su propia daga en el costado de Licaón. Ambos cayeron juntos. Corrimos para arrastrar a Licaón de vuelta. La daga estaba hundida hasta la empuñadura. Nos miró, una sonrisa torcida en sus labios ensangrentados. «¿Veis? Os lo dije. Morimos». Y su cabeza cayó hacia un lado. La rabia nos dio nuevas fuerzas. Stelios rugió, un sonido inhumano, y se lanzó hacia adelante, su gran espada partiendo escudos y hombres como si fueran de leña. Luchamos con el odio de hombres que ya no tienen nada que perder. Al final del día el enemigo se retiró. Éramos un puñado de hombres rotos, de pie sobre una montaña de cadáveres. Habíamos perdido casi 50 de los nuestros, 50 hermanos. Sus cuerpos yacían entre los miles de enemigos. El precio había sido terrible, y solo era el primer día. Parte 3. La larga noche y la desesperación del acero. La noche que siguió al primer día fue peor que la batalla. El frío se metía en los huesos, pero no era nada comparado con el frío que teníamos dentro. Los heridos gemían en la oscuridad, un coro macabro que nos recordaba nuestra propia fragilidad. El hedor era insoportable. Nadie durmió. Me senté a remendar mi escudo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía enhebrar la correa de cuero. Cada músculo de mi cuerpo gritaba de dolor. Cerraba los ojos y solo veía caras, las de los hombres que había matado, las de mis hermanos caídos. Stelios se sentó a mi lado en silencio. Durante mucho tiempo, solo miramos las lejanas hogueras enemigas. Hoy he matado a un chico, dijo Stelios de repente, su voz ronca. No tendría más edad que León. Se tropezó con el cuerpo de su compañero y cayó frente a mí. Me miró, y en sus ojos no vi odio, solo pánico. Le clavé la lanza. Tenía que hacerlo, pero no puedo quitarme su mirada de la cabeza, Deimos. No pienses en ello, le dije. La respuesta automática de un soldado. ¿Eran ellos o nosotros? Lo sé, respondió, pero empiezo a pensar que no hay ellos y nosotros. Solo hay hombres a los que reyes como Sarek envían a morir por sus mapas y su orgullo. Y nosotros somos iguales que ellos. Aquella noche vi cómo se rompían los hombres. Vi a un veterano curtido llorar en silencio, acurrucado como un niño. Vi a dos hombres llegar a las manos por un sorbo de agua antes de que Demetrio los separara con una sola mirada. El heroísmo se había desvanecido. Solo quedaba la supervivencia. El segundo día fue un infierno de agotamiento. Nuestros movimientos eran más lentos, nuestras defensas más desesperadas.
Sabíamos que no podíamos aguantar, luchábamos por inercia, por el hombre que teníamos al lado. A mediodía los arqueros, miles de ellos. «¡Escudos arriba!», gritó Demetrio. El cielo se oscureció. El sonido no era como la lluvia. Era como el zumbido de 1.000.000 de insectos furiosos, un sonido que te erizaba el vello de la nuca. Luego, los impactos. Un tamp, tamp, tamp incesante sobre el bronce y la madera. Un hombre a mi lado gritó y cayó, una flecha atravesándole el cuello. La sangre brotó a borbotones, salpicándome la cara. Era caliente y pegajosa. Nos apretamos más, hombro con hombro, rezando a dioses en los que ya no creíamos. Cuando la lluvia de flechas paró, cargaron de nuevo, corriendo sobre los cuerpos de sus propios muertos. La lucha fue más sucia, más cercana, espadas cortas, dagas, puños y dientes. En un momento mi lanza se partió. Me quedé solo con mi espada. Un persa enorme me desarmó de un golpe y me tiró al suelo. Vi su hacha levantarse. Cerré los ojos, esperando el final. El golpe nunca llegó. Abrí los ojos y vi a León, el cachorro, de pie sobre mí. Le había clavado su espada al persa por la espalda. Me tendió la mano. Su rostro joven y ensangrentado era una máscara de ferocidad. «¡Nadie muere hoy, Deimos!», gritó por encima del estruendo. Lo había subestimado. El chico se había convertido en un lobo. Al final del segundo día, habíamos perdido a casi la mitad de nuestros hombres. Estábamos acabados, cojeábamos, sangrábamos, apenas podíamos mantenernos en pie. Sabíamos que no sobreviviríamos a un tercer día. Parte 4. El último amanecer. El alba del tercer día fue diferente, silenciosa, demasiado silenciosa. El ejército enemigo no se movía. La espera nos estaba matando. Cada minuto era una tortura. Entonces vimos a uno de nuestros exploradores arrastrándose por el suelo desde el sur, desde nuestra retaguardia. Estaba destrozado. Demetrio corrió hacia él. El hombre solo pudo balbucear unas pocas palabras antes de morir. «Un sendero, un traidor, nos han rodeado». El mundo se detuvo. Un silencio sepulcral cayó sobre nosotros. No era el silencio del miedo, era el silencio de la certeza absoluta. Se había acabado. Nos habían vendido. La trampa se había cerrado. Demetrio se puso en pie. Su rostro, normalmente impasible, estaba devastado. Por un momento, vi el peso de 150 almas muertas y otras 150 a punto de morir aplastándolo. Pero se enderezó. «¡Escuchad!». Su voz resonó en el silencio. «Los aliados que quedan deben retirarse. Llevad la noticia. Advertid a las ciudades. Decidles que les hemos comprado todo el tiempo que hemos podido». Miró a los restos de su guardia, a nosotros, sus hijos. Nosotros nos quedamos. Nadie protestó. Nadie suplicó. ¿A dónde podíamos ir? «No moriremos aquí, escondidos como ratas», continuó, su voz recuperando el acero. «Saldremos a su encuentro. Les enseñaremos cómo mueren los hombres libres. Comed bien, hermanos, porque esta noche cenaremos en el inframundo». Un grito ronco, un rugido de desafío, brotó de nuestras gargantas. Era el sonido de la aceptación, de la última y definitiva libertad, la de elegir cómo morir. Abandonamos la seguridad del paso. Fue una locura, una carga suicida contra un océano de enemigos. No luchamos en formación, luchamos como demonios, espalda con espalda, en pequeños grupos. Me encontré junto a Stelios. El gigante estaba herido en una pierna, pero luchaba como un león herido. Su gran espada era un borrón de muerte. «Cuéntale a Elara que la amaba», me gritó en medio de la carnicería. «Se lo dirás tú mismo», le respondí, clavando mi espada en un enemigo. Una lanza lo alcanzó en el costado, por debajo del brazo. Se arrodilló, tosiendo sangre. Me puse delante de él, intentando protegerlo. «Ya está, Deimos», susurró. «Cuida de ellos». «¡No!», grité. Él sonrió, una mueca sangrienta.
Ha sido un honor, hermano. Usó su último aliento para empujar su espada en el vientre de otro persa que se abalanzaba sobre nosotros. Luego, varias lanzas lo atravesaron. Cayó como un roble centenario. Vi a León luchando a pocos metros de distancia. Se movía como un fuego danzante, matando a 3, a 4. Pero eran demasiados. Una flecha, luego otra. Cayó de rodillas, pero con su última fuerza arrojó su daga y se la clavó en el ojo a un oficial. La rabia y el dolor me hicieron perder la razón. Dejé de pensar, dejé de sentir. Solo mataba. Recuerdo el sonido de un hueso rompiéndose bajo mi espada. Recuerdo el calor de la sangre salpicando mi boca. Recuerdo haber sido golpeado por algo, un golpe tremendo en la cabeza que me hizo ver estrellas. Y luego, nada. Oscuridad. Desperté. El dolor fue lo primero que sentí. Un dolor sordo y total en todo mi cuerpo. Estaba oscuro. Olía a sangre coagulada y a muerte. Estaba atrapado bajo algo pesado. Empujé. Eran cuerpos. El cuerpo de un persa. Y debajo, el cuerpo de uno de los nuestros. Me arrastré fuera de la pila de carne. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. El silencio era absoluto. Estaba solo. Miré a mi alrededor. El paso era un matadero, una alfombra de cuerpos que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. No había movimiento, no había vida, solo los muertos. ¿Por qué yo? ¿Por qué había sobrevivido yo? No hubo respuesta en el viento, solo el peso aplastante de la culpa del superviviente. Me levanté usando una lanza rota como bastón. Cada paso era una agonía. Pero mientras caminaba entre los cuerpos de mis hermanos, recordé las palabras de Stelios. Cuéntales. Esa promesa me mantuvo en pie. Caminé durante días, delirando, bebiendo de charcos, comiendo raíces. Un fantasma atormentado por 300 fantasmas. Cuando finalmente llegué a un puesto de avanzada, los guardias me apuntaron con sus lanzas. Estaba irreconocible, un esqueleto cubierto de sangre seca y mugre. Les conté la historia, y ahora te la cuento a ti, no para que me llames héroe, sino para que, cuando oigas las canciones, sepas que debajo de la música y la poesía hubo hombres de verdad, hombres que tuvieron miedo, que amaron a sus familias y que murieron en el barro, lejos de casa, por algo en lo que decidieron creer. Ese es el único monumento que merecen, la verdad.